A continuación se presentan los pensamientos y experiencias de un pintor del siglo XX, del cual su nombre ya no se puede recordar. Leyendo y a través de sus experiencias, este pintor sin renombre adopta. ¿Qué dice acá? Ya no sé qué sigue. Yo te dije que no ibas a poder. Yo sigo. Adoptó una visión clara de su época. Sus ideas, surgidas en la primera mitad del siglo XX en Europa, reflejan un contexto histórico complejo. Es importante señalar que muchas de estas ideas, comunes en ese entonces, fueron profundamente erróneas y llevaron a consecuencias trágicas. Sin embargo, sus reflexiones sobre la marginación social, el propósito de la lectura y sus enfrentamientos con ideologías políticas en el trabajo nos ofrecen lecciones valiosas. Estas son sus palabras, sus perspectivas y su análisis. Reflexiónese sobre lo siguiente. En un sótano, compuesto por 2 habitaciones oscuras, vive una familia proletaria de 7 miembros. Entre los 5 hijos, supongamos que hay uno de 3 años de edad. Es esta la edad en que la conciencia del niño recibe las primeras impresiones. Entre los más dotados se encuentran, incluso en la edad adulta, huellas del recuerdo de esa edad. El espacio, demasiado estrecho para tanta gente, no ofrece condiciones favorables para la convivencia. Solo por este motivo surgirán frecuentes riñas y disputas. Las personas no viven unas con otras, sino que se comprimen contra otras. Todas las divergencias, sobre todo las pequeñas, que en habitaciones espaciosas pueden ser resueltas en voz baja, conducen en estas condiciones a repugnantes e interminables peleas. Para los niños, esto es aún soportable, pues en tales circunstancias, si pelean, olvidan todo deprisa y completamente. Si, no obstante, la riña se trasplanta a los padres de forma cotidiana en un recinto pequeño, el resultado se hará sentir entre los hijos. Quien desconoce tales ambientes difícilmente puede hacerse una idea del efecto de esa lección objetiva, cuando esa discordia recíproca adopta la forma de groseros abusos del padre para con la madre y hasta de malos tratos en los momentos de embriaguez. A los 6 años, ya el joven conoce cosas deplorables, ante las cuales incluso un adulto solo puede sentir horror. Envenenado moralmente, mal alimentado, con la pobre cabeza llena de piojos, ese joven ciudadano entra en la escuela. Apenas aprenderá a leer y escribir. Eso es casi todo. En cuanto a estudiar en casa, ni hablar de ello. En presencia de los hijos, madre y padre hablan de la escuela de tal manera que no se puede ni siquiera repetir, y están siempre más preparados a soltar groserías que a poner a los hijos en las rodillas y darles consejos. Lo que las criaturas oyen en casa no conduce a fortalecer el respeto hacia las personas con las que van a convivir. Allí, nada de bueno parece existir en la humanidad. Todas las instituciones son combatidas, desde el profesor hasta las magistraturas más elevadas del Estado. Ya se trate de religión o de moral en sí, del gobierno o de la sociedad, todo es igualmente ultrajado de la manera más torpe y arrastrado al fango de los más bajos sentimientos. Cuando el muchacho, apenas a los 14 años, sale de la escuela, es difícil saber lo que es más fuerte en él, la increíble estupidez de lo que dice respecto a los conocimientos reales o la imprudencia de sus actitudes, unida a una inmoralidad que en aquella edad hace poner los pelos de punta. Ese hombre para quien ya casi nada es digno de respeto, que nada grande aprendió a conocer, que por el contrario solo sabe de todas las vilezas humanas, ¿qué posición podrá ocupar en la vida, en la que él está marginado? De niño, con 13 años, pasó a los 15 años a ser un opositor a cualquier autoridad. Suciedad y más suciedad es todo lo que aprendió. Ese no es el camino de estímulo para las aspiraciones más elevadas.
ahora entra, por vez primera, en la gran escuela de la vida. Entonces comienza la misma existencia que durante los años de la niñez conoció de sus padres. Va de acá para allá, vuelve a casa. Dios sabe cuándo, para variar, golpea incluso a la sufrida criatura que fue antaño su madre. Blasfema contra Dios y el mundo entero y, finalmente, por cualquier motivo concreto, es condenado y conducido a una correccional de menores. Allí recibirá los últimos retoques. Y el mundo burgués se admira, sin embargo, de la falta de entusiasmo nacional de este joven ciudadano. La burguesía ve tranquilamente cómo en el teatro y en el cine, y mediante la literatura obscena y la prensa inmunda, se echa sobre el pueblo día a día veneno a borbotones. Y sin embargo, se sorprenden esas gentes burguesas de la falta de moral y de la indiferencia nacional de la gran masa del pueblo, como si esas manifestaciones asquerosas de esos films canallescos y de tantos otros productos semejantes surgiesen para el ciudadano el concepto de la grandeza patria. Todo esto sin considerar la educación ya recibida por el individuo en su primera juventud. Pude entonces comprender bien la siguiente verdad, en la que nunca antes había pensado. El problema de la nacionalización de un pueblo consiste, en primer término, en crear sanas condiciones sociales como base de la educación individual. Porque solo aquel que haya aprendido en el hogar y en la escuela a apreciar la grandeza cultural y, ante todo, la grandeza política de su propia patria, podrá sentir y sentirá el íntimo orgullo de ser súbdito de esa nación. Solo se puede luchar por aquello que se ama, y se ama solo lo que se respeta, pudiéndose respetar únicamente aquello que se conoce. Apenas se despertó mi interés por la cuestión social, me dediqué a estudiar a fondo el problema y descubrí un mundo nuevo. En los años de 1909 y 1910, se había producido también un pequeño cambio en mi vida. Ya no necesitaba ganarme el pan diario ocupado como peón. Por entonces, trabajaba ya independientemente como modesto dibujante y acuarelista. Continuaba ganando muy poco, lo esencial para vivir, pero en compensación tenía tiempo para perfeccionar la profesión que había elegido. Ya no volvía a casa por la noche, como antiguamente, cansado hasta el extremo, incapaz de echar un vistazo a un libro sin quedar dormido al poco tiempo. Mi trabajo actual corría paralelo a mi profesión artística. Podía entonces, como dueño de mi tiempo, distribuirlo mejor que antes. De este modo, me fue posible también lograr el complemento teórico necesario para mi apreciación íntima del problema social. Estudiaba con ahínco casi todo lo que podía encontrar en libros sobre esta compleja materia, para después recrearme en mis propias meditaciones sobre la materia particular. Creo que los que convivían conmigo en aquel tiempo me tomaban por un tipo extraño. Era natural también que satisficiese con ardor mi pasión por la arquitectura. Al lado de la música, la arquitectura me parecía la reina de las artes. Mi actividad en tales condiciones no era un trabajo, sino un gran placer. Podía quedarme a leer o a dibujar hasta bien entrada la noche, sin sentir absolutamente cansancio. Así se fortalecía la convicción de que mi bello sueño, después de largos años, se transformaba en realidad. Estaba completamente convencido de llegar un día a alcanzar fama como arquitecto. Me parecía muy lógico también que tuviese el máximo interés por todo lo que se relacionase con la política. Eso era, en mi opinión, un deber natural de cada ser pensante. Quien nada entiende de política pierde el derecho a cualquier crítica y a cualquier reivindicación. También sobre este tema leí y aprendí mucho. Bajo el concepto de lectura concibo cosas muy diferentes de lo que piensa la gran mayoría de los llamados intelectuales. Conozco individuos que leen muchísimo, libro tras libro y letra por letra, y sin embargo no pueden ser tildados de lectores.
Poseen una multitud de conocimientos, pero su cerebro no consigue ejecutar una distribución y un registro del material adquirido. Les falta el arte de separar, en el libro, lo que es de valor y lo que es inútil, conservar en la memoria lo que en verdad interesa, pudiendo saltarse y desechar lo que no les comporta ventaja alguna, para no retener lo inútil y sin objeto. La lectura no debe entenderse como un fin en sí misma, sino como medio para alcanzar un objetivo. En primer lugar, la lectura debe auxiliar la formación del espíritu, despertar las inclinaciones intelectuales y las vocaciones de cada cual. Enseguida debe proveer el instrumento, el material de que cada uno tiene necesidad en su profesión, tanto para simple seguridad del pan como para la satisfacción de los más elevados designios. En segundo lugar, debe proporcionar una idea de conjunto del mundo. En ambos casos es necesario que el contenido de cualquier lectura no sea aprendido de memoria de un conjunto de libros, sino que sea como pequeños mosaicos en un cuadro más amplio, cada uno en su lugar, en la posición que les corresponde, ayudando de esta forma a esquematizarla en el cerebro del lector. De otra forma resulta un bric-a-brac de materias memorizadas enteramente inútiles, que transforman a su poseedor en un presuntuoso, seriamente convencido de ser un hombre instruido, de entender algo de la vida, de poseer cultura, cuando la verdad es que con cada aumento de esa clase de conocimientos, más se aparta del mundo, hasta que termina en un sanatorio o como político en un parlamento. Nunca un cerebro con esta formación conseguirá retirar lo que es apropiado para las exigencias de determinado momento, pues su lastre espiritual está encadenado no al orden natural de la vida, sino al orden de la sucesión de los libros, cómo los leyó y por la manera que amontonó los asuntos en su mente. Cuando las exigencias de la vida diaria le reclaman el uso práctico de lo que en otro tiempo aprendió, entonces mencionará los libros y el número de las páginas, y pobre infeliz, nunca encontrará exactamente lo que busca. En las horas críticas, esos sabios, cuando se ven en la dolorosa contingencia de encontrar casos análogos para aplicar a las circunstancias de la vida, solo descubren remedios falsos. Quien posee por esto el arte de la buena lectura, al leer cualquier libro, revista o folleto, concentrará su atención en todo lo que, a su modo de ver, merecerá ser conservado durante mucho tiempo, bien porque sea útil, bien porque sea de valor para la cultura general. Lo que se aprende por este medio encuentra su racional ligazón en el cuadro, siempre existente, de la representación de las cosas, y, corrigiendo o reparando, aplicará con justeza la claridad del juicio. Si cualquier problema de la vida se presenta a examen, la memoria, por este arte de leer, podrá recurrir al modelo de percepción ya existente. Así, todas las contribuciones reunidas durante decenas de años y que dicen algo sobre ese problema son sometidas a una prueba racional en nuestra mente hasta que la cuestión sea aclarada o contestada. Solo así la lectura tiene sentido y finalidad. Un lector, por ejemplo, que por ese medio no provea a su razón los materiales necesarios, nunca estará en situación de defender sus puntos de vista en una controversia, aunque correspondan los mismos 1000 veces a la verdad. En cada discusión, la memoria le abandonará desdeñosamente. No encontrará razonamientos ni para la firmeza de sus aseveraciones, ni para la refutación de las ideas del adversario. En cuanto esto sucede, como en el caso de un orador, el ridículo de la propia persona todavía se puede tolerar. De pésimas consecuencias es, sin embargo, que esos individuos que saben todo y no son capaces de nada sean colocados al frente de un Estado. Muy pronto me esforcé por leer con método y fui de manera feliz, auxiliado por la memoria y por la razón. Observadas las cosas bajo ese aspecto me fue fecundo y provechoso sobre todo el tiempo que pasé en Viena.
La experiencia de la vida diaria me servía de estímulo, siempre para nuevos estudios de los más diversos problemas. Cuando por fin estuve en situación de poder fundamentar la realidad en teoría y sacar la prueba de la teoría en la práctica, estuve en condiciones de evitar el exceso de apego a la teoría o descender demasiado en la realidad. De esta forma, la experiencia de la vida diaria en ese tiempo, en dos de los más importantes problemas, aparte del social, se volvió definitiva y me sirvió de estímulo para el sólido estudio teórico. ¿Quién puede saber si yo algún día me habría inclinado por profundizar en la teoría y en la práctica del marxismo, si en otro tiempo no me hubiese roto la cabeza con ese problema? Era poco y muy erróneo lo que yo sabía en mi juventud acerca de la socialdemocracia. Fue durante mi trabajo cotidiano donde tuve el primer roce con elementos socialdemócratas. Ya desde un comienzo me fue poco agradable aquello. Mi vestido era un decente, mi lenguaje no vulgar y mi actitud reservada. Mucho tenía que hacer con mi propia suerte para que hubiese concentrado mi atención en lo que me rodeaba. Buscaba únicamente trabajo, a fin de no perecer de hambre y poder así, a la vez, procurarme los medios necesarios a la lenta prosecución de mi instrucción personal. Probablemente no me habría preocupado de mi nuevo ambiente, a no ser que al tercer o cuarto día de iniciarme en el trabajo se produjera un incidente que me indujo a tener que asumir una actitud. Me habían propuesto que ingresase en la organización sindical. Por entonces, aún nada conocía acerca de las organizaciones obreras y me habría sido imposible comprobar la utilidad o inconveniencia de su razón de ser. Cuando se me dijo que debía afiliarme, rechacé de plano la proposición, alegando que no tenía idea de qué se trataba y que por principio no me dejaba imponer nada. Tal vez fuese por la primera razón aludida por la que no me pusieron inmediatamente en la calle. Quizás esperasen que dentro de algunos días estuviese convertido, o por lo menos fuese más dócil. Se engañaban radicalmente. En el curso de las 2 semanas siguientes, alcancé a empaparme mejor del ambiente, de tal forma que ningún poder en el mundo me hubiese compelido a ingresar a una organización sindical, sobre cuyos dirigentes había llegado a formarme, entre tanto, el más desfavorable concepto. En los primeros días quedé indignado. A mediodía una parte de los trabajadores acudía a las fondas de la vecindad y el resto quedaba en el solar mismo, consumiendo su exiguo almuerzo. La mayoría eran casados y sus mujeres, en pucheros abollados, les traían la sopa del mediodía. En los fines de semana el número de estos era siempre más numeroso. La razón de ello la comprendería más tarde. Entonces se hablaba de política. Yo, ubicado en un aislado rincón, bebía de mi botella de leche y comía mi ración de pan, pero sin dejar de observar cuidadosamente el ambiente y reflexionando sobre la miseria de mi suerte. Mis oídos escuchaban más de lo necesario y a veces me parecía que intencionadamente aquellas gentes se aproximaban hacia mí como para inducirme a adoptar una actitud. De todos modos, a aquello que alcanzaba a oír alcanzaba para irritarme en grado sumo. Allí se negaba todo. La nación no era otra cosa que una invención de los capitalistas. Qué infinito número de veces escuché esa palabra. La patria, un instrumento de la burguesía, destinado a explotar a la clase obrera. La autoridad de la ley, un medio de subyugar el proletariado. La escuela, una institución para educar esclavos y también amos. La religión, un recurso para atontar a la masa predestinada a la explotación. La moral, signo de tonta resignación. Nada había que no fuese arrojado en el lodo más inmundo. Al principio traté de callar, pero al final me fue imposible. Comencé a manifestar mi opinión, comencé a objetar, mas tuve que reconocer que todo sería inútil mientras yo no poseyese por lo menos un relativo conocimiento sobre los puntos en cuestión,
y fue así como empecé a investigar en las mismas fuentes de las cuales procedía la pretendida sabiduría de los adversarios. Leía con atención libro tras libro, folleto tras folleto. En el local de trabajo las cosas llegaban frecuentemente a la exaltación. Día tras día pude replicar a mis contradictores, informado cómo estaba mejor que ellos mismos de su propia doctrina, hasta que en un momento dado debió ponerse en práctica aquel recurso que ciertamente se impone con más facilidad que la razón: la violencia. Algunos de mis impugnadores me conminaron a abandonar inmediatamente el trabajo, amenazando con tirarme desde el andamio. Como me hallaba solo, consideré inútil toda resistencia y opté por retirarme, adquiriendo así una experiencia más. Me fui enojado, pero al mismo tiempo tan impresionado que ahora ya sería completamente imposible para mí abandonar el tema. Después de la explosión de la primera revuelta, la obstinación venció de nuevo. Estaba firmemente decidido a volver, a pesar de todo, a otro trabajo en la construcción. Esta decisión fue reforzada por la precaria situación en la que me encontré algunas semanas más tarde, después de haber gastado mis pequeños ahorros. No tenía alternativa. La escena se desarrolló de forma idéntica, acabando de igual modo que la primera vez. El pintor nos muestra cómo usó la lectura para debatir con marxistas y socialdemócratas en el trabajo. Ahora, me gustaría decir... Espera. No, yo creo que hay que dejarlo por acá. Ahora vamos a continuar con un pequeño análisis de lo leído. Estos pensamientos nos abren una ventana a la primera mitad del siglo pasado y nos dejan ideas en las que podemos reflexionar. Primero, el pintor afirma que el entorno en que crecen los niños determina muchos problemas sociales. Los niños marginados, como los que describió, se convierten en adultos alejados de la sociedad, mientras la burguesía ignora esta realidad. Para que una nación prospere, los niños deben desarrollarse en condiciones dignas y aprender a valorarla desde el hogar y la escuela. Segundo, nos cuenta cómo abordar la lectura correctamente, según él. No se trata de leer por leer, sino de hacerlo con propósito. Formar el espíritu, apoyar nuestra profesión y entender el mundo. La lectura bien usada nos hace mejores y más capaces. Tercero, destaca lo esencial que es estar informado para debatir. El pintor estudió las ideas de sus compañeros y las cuestionó con conocimiento, hasta que estos recurrieron a la violencia por falta de argumentos. Y finalmente, nos deja una lección poderosa. Tuvo el valor de opinar sin dejarse intimidar. Toda persona tiene derecho a expresar lo que piensa y defenderlo, respetando a los demás sin caer en violencia o censura. Esto nos invita a mirar nuestro entorno, a leer con intención y a defender nuestras ideas con firmeza. En un mundo donde aún hay intolerancia, este mensaje sigue vigente. Atención, si les gustó este video, no olviden suscribirte para no perderte los próximos, donde se van a explorar otras perspectivas y temas. Hasta la próxima. No.